Buen día, hoy vamos a ver expresiones regulares. Si alguna vez se toparon con una cadena como esta y no la entendieron del todo, pues en este video voy a tratar de explicarles cómo es que funcionan, qué significan y cómo es que se construyen las expresiones regulares, ¿ok? Básicamente una expresión regular, que también es llamada regex, pues es una secuencia de caracteres. Hagan de cuenta que son unos bloques que yo voy a ir agarrando para ir construyendo un patrón de búsqueda, ¿ok? Ese patrón de búsqueda principalmente se utiliza para, vaya la redundancia, búsqueda de patrones en textos largos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un texto largo y quiero buscar entre ese texto ciertos patrones, puedo crear una secuencia de caracteres para validar eso, ¿no? También pueden servirnos para sustituciones. O sea, si yo tengo un texto largo y quiero sustituir, no sé, todas las palabras hola del texto, ¿no? Pues lo puedo hacer, ¿ok? Bueno, las expresiones regulares, ¿dónde las podemos usar? En validaciones. Por ejemplo, es muy útil cuando hacemos validación. No sé, inserta un password que tenga al menos 9 letras, un carácter extraño y números, ¿no? Entonces, esas validaciones se hacen con expresiones regulares. Sí, también, como dije, buscar en textos y en algo que se utiliza hoy en día mucho, que se llama el web scraping, que si no han visto qué significa o de qué trata, el web scraping es básicamente automatizar el consumo de webs. O sea, si yo voy aquí a la internet y googleo algo, entro a una página y ese código fuente me lo puedo robar y hacer búsquedas entre ese código fuente para, no sé, almacenarlo en la base de datos, ¿no? Supongamos que hay una página donde da las estadísticas de los partidos de fútbol. Entonces yo puedo crear un bot en Python que vaya y haga el scrapping de ese código fuente y almacene y busque los datos, entre ese código fuente y ya yo genere estadísticas con eso, ¿no? Entonces igual podemos hacer un ejemplito ahí súper rápido, ¿ok? Muy bien, entonces el origen. Bueno, el origen de las expresiones regulares vienen de la teoría de los lenguajes y los lenguajes de autómatas, que a lo mejor esta clase les cayó mal cuando la estudiaban, pero básicamente pues un autómata es una maquinita, ¿no?, que va modelando las palabras que van a ser válidas cuando yo hago un lenguaje. En este caso, cuando diseño la sintaxis o la semántica de las palabras. Por ejemplo, los lenguajes de programación pues tienen su propia sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si mi lenguaje nada más tiene A, B y C, esas 3 letras yo las tengo que agrupar o concatenar para formar palabras. Entonces, esas reglas o esas maquinitas que se encargan de validar qué palabras son válidas o qué no dentro de un lenguaje se le llaman autómatas. Entonces, a partir de ahí, de estas maquinitas, una definición de las palabras válidas de un lenguaje pueden escribirse ya sea como una máquina en autómata, o bien como una expresión regular, y pues de ahí es donde viene, ¿no? Eso ya es mucha teoría. Bueno, la implementación. Aquí vamos a crear una serie de ejemplos y, por ejemplo, yo tengo un código aquí en JavaScript. Tengo un código en Java y uno en Python. La expresión regular que ustedes ven aquí funciona en cualquier lenguaje. O sea, las expresiones regulares, todo lo poquito que puedan aprender aquí, nos va a ayudar para cualquier lenguaje de programación. Únicamente que pues en Java se ejecutan de una forma, en JavaScript de otra y en Python de otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera expresión que dice A a la Z del 1 al 10. Bueno, hagan de cuenta que las expresiones regulares son bloques que yo tengo disponibles. Supongamos que yo voy ahí a un buffet y cuando yo me voy a servir, pues tengo disponible varios bloques de comida que yo que yo puedo utilizar. Ahora, si estoy haciendo tacos, pues no me voy a servir algo que no necesite, ¿ok? Muy bien, aquí en este caso nuestra comida va a ser la construcción de validar si la palabra hola es válida o no es válida. Entonces, yo quiero hacer que cuando inserten la palabra hola en un campo de texto,
si tiene menos o esa palabra tiene más de 5 caracteres, que no sea válida, ¿sí? Muy bien, entonces, como yo quiero validar texto, pues agarro de los bloques algo que me permita validar una letra de la A a la Z. Fíjense que aquí estoy diciendo una letra, o sea, hace que no es una palabra, es una letra, nada más va a pertenecer a la H. Entonces, si yo dejo la expresión así, o sea, si viniera acá mi código y borro lo demás, así, por ejemplo, ahí la palabra hola no cumpliría con esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo nada más que tenga un solo carácter. Entonces, si yo pongo H, ahí sí vale con la expresión que tengo acá. Entonces, para eso necesito yo usar un bloque de repetición, que el más fácil de entender viene siendo este de acá. Entonces agarro el bloque, lo uno y fíjense, en los bloques de repetición siempre van a estar afectando a lo que esté al lado izquierdo de la repetición, ¿ok? Entonces ahí yo ya estoy diciendo que lo que esté al lado izquierdo de mi bloque de repetición se repita 1 o 10 veces. Perdón, aquí es de 1 a 10 veces, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la palabra que ingrese puede tener 1 hasta 10 caracteres. Entonces, si yo pongo 11 caracteres, ya la palabra aquí no sería válida, ¿sí? Entonces, si yo pongo así ¿sí? Pues ya no sería válida porque me estoy pasando del rango que yo le dije, ¿ok? Entonces, básicamente con el bloque de texto y el bloque de repetición, yo ya puedo construir y hacer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, puedo agarrar el bloque de números, ¿sí? Y también puedo agarrar el bloque de repetición y decir, pues yo quiero que inserten un número del 0 al 9, pero que sea al menos una vez, pero como fin no quiero que tenga nada. Entonces dejo la coma vacía y ahí sería el rango de repetición del 1 al infinito. Entonces, si yo quiero que nada más tenga 5 caracteres, pues puede ser así. O bien que sea o 0 caracteres hasta 5 caracteres. Entonces, aquí yo ya estoy construyendo una expresión regular que permite un número del 0 al 5 o una letra del 1 al 10. Suena fácil, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos probar esta expresión regular. Bueno, ya les comenté que lo que aprendamos aquí nada más sería diferente para Java o diferente para Python. Lo voy a cerrar para enfocarme en JavaScript, que es un poco más dinámico aquí con la compilación, ¿sí? Entonces acá yo nada más tengo una paginilla ahí súper simple donde tengo un input, obtengo el dato que sería la palabra a validar, que viene siendo esto de aquí, y aquí tengo la expresión. Entonces aquí es donde me voy a enfocar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero validar la palabra hola, aquí sería pues una letra de la A a la Z y que sea del 1 al 10. Entonces si yo vengo para acá y pruebo esto en mi navegador, pues yo puedo ingresar la palabra hola, por ejemplo, y si le doy validar, cumple, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, hola, ¿sí? En mayúsculas? Pues no cumple. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije que mi expresión regular puede ser de la A a la Z, ¿sí? Pero ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, y bueno, o les acabo de comentar, que lo que está de repetición va a afectar nada más a lo que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, nada más va a contener o nada más va a poder repetirse la mayúscula de la 1 a 10 veces, la mayúscula, vaya la redundancia, pero la minúscula nada más se va a poder repetir una vez. Entonces, aguas ahí. Lo que se suele hacer es que aquí se ponga junto de la A a la Z, ¿sí? ¿Sí? Y ahí está. Ahí ya puede contener cualquiera de estos dos rangos y del 1 al 10. Ahora, es súper importante, y aquí es donde ya les voy a mostrar todo el menú de bloques que tenemos. Nada más les dije de dos, que viene siendo
los caracteres, que entre corchetes significa secuencia de caracteres de la A a la Z, pero yo puedo poner, por ejemplo, que las minúsculas nada más sean de la A a la C, por ejemplo. Entonces ahí ya tendría o estaría permitiendo una letra de la A a la Z, una letra de la A a la C minúscula y mayúscula de la A a la Z que se puedan repetir de 1 a 10 veces, ¿no? Entonces eso sería con los rangos, ¿ok? Y esto sería para escarpar caracteres, que ahorita lo vamos a ver. Comienza con, termina con. Cada cosa sí tiene tiene un significado, ¿no? Acá tenemos los de repetición. Fíjense que aquí hay uno de repetición que dice, cuando pongo asterisco sería similar a 0, vacío. Recuerden que si yo dejo aquí el segundo rango vacío, sería desde el 1 al infinito, ¿sí? Pero si yo sustituyo esto y lo pongo como un más, sería lo mismo a poner 1 al infinito, ¿sí? Entonces es más cómodo poner el más a poner el 1, y al infinito, ¿no? Pero también puedo poner un asterisco y ese asterisco pues significa 0 o más veces, ¿ok? Entonces aguas con eso. O también puedo hacer uno de repetición de exactamente n veces. Entonces, no, pues yo quiero que el password a fuerzas tenga 5 veces. Entonces, ahí ya estaría validando yo mi expresión, ¿ok? Entonces, ahí nada más me va a dejar que sea de 5 el carácter. Entonces voy a poner, por ejemplo, hola y no va a cumplir porque tiene 4. Ahí dice falsa, ¿no? Pero si le pongo hola, ahí ya cumple porque pues ya tiene 5 caracteres. Ahora voy a volver a probar con una mayúscula, ¿sí? Y ahí ya cumple normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pongo un número? A ver, vamos a ponerle la 1 y no cumple. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije que también esa expresión validara también un número del 0 al 9. Y ya está. Creo que con eso nosotros podemos comenzar a hacer ejercicios muy simples, ¿ok? Y ahí vamos a continuación, vamos a hacer unos ejemplos muy fáciles, ¿ok? El primer ejemplo que vamos a ver es una matrícula. Cuando vayamos a construir una expresión regular, nosotros debemos de analizar el texto que queramos validar para poder construir nuestro patrón o nuestra expresión regular. Entonces, como primer ejemplo o como primer patrón, yo estoy viendo que tiene un número de 2 caracteres, ¿no? Entonces, inicia con 2 números. Después vienen 2 letras mayúsculas. Entonces, vámonos por partes. Primero, vamos a decir que hay un número que inicia con 2 números, ¿ok? Entonces, aquí yo le voy a decir, pues un número del 0 al 9, pero tiene 2, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya tengo cumplido el 1. Ahora vamos con el 2. Dice que son 2 letras mayúsculas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aquí ya nada más sigo escribiendo de la A a la Z y nada más 2 veces, porque nada más necesito 2 letras mayúsculas. Y después, pues ya por último, termina con 4 números. Súper fácil. Entonces digo, pues aquí un número del 0 al 9 y que se termine 4 veces. Sí. Y en el PDF que les mostraba, aquí el dólar significa que ya estoy finalizando o que tiene que terminar eso, ¿no? Y ese tiene que ir siempre aquí. Entonces, aquí estoy diciendo que con esto va a terminar. Entonces, se supone que yo, si guardo y pruebo lo que estoy, esta matrícula, si la pruebo acá, debería de cumplir con lo que tenemos, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Cumple. ¿Qué pasa si pongo una letra al final? Pues no cumple porque los últimos 2 letras, si los últimos 4 números, pues no son números,
¿ok? Y ya está. Así es como podemos ir construyendo nuestras expresiones regulares, ¿ok? Vamos a hacer otro ejercicio que sería validar un código hexadecimal. Y aquí pues es súper fácil porque nosotros, bueno, no está súper fácil, pero al principio, ¿qué vemos? Pues tiene que iniciar con un gatito. Entonces, voy a ir aquí copiando esto y voy a ir comentando las expresiones para que las tengan ahí y ustedes puedan ir viendo, ¿no? Muy bien, entonces primero digo que tengo que poner un gatito. Entonces, aquí el gatito yo lo puedo poner tal cual, ¿sí? Y ya está, funcionaría, ¿ok? Ahora, cuando yo utilice caracteres, necesito ver que no tengan algo aquí. O sea, que no signifiquen algo dentro del lenguaje de expresiones regulares, porque significan algo. Por ejemplo, si yo quisiese validar que comience con un signo de pesos, ahí estaría trabándose o estaría haciendo choque con lo que significa en el lenguaje de expresiones regulares. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Ahorita hacemos un ejemplo con ese. Entonces, veo que el gatito no significa nada. ¿Ok? Entonces, también cuando estamos construyendo un código hexadecimal que dice, pues puede ser una letra de la A a la F, ¿sí? Porque estamos en hexadecimales, entonces seguido de una letra de la A a la F, de la, válgame, a la F, y también pueden ser letras de la A a la F y números del 0 al 9. Entonces aquí pueden ser letras de la A a la F o del 0 al 9. Pero lo que se va a repetir nada más es que el gatito no. Entonces aquí yo puedo encapsular con paréntesis, así como en las matemáticas o en la programación, y pues que se repita 6 veces, ¿no? Y ya tendría yo mi código hexadecimal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a copiarlo. Aquí ya se recargó. Y lo pegamos y ahí está, válido, ¿no? Si termina con una B, por ejemplo, no sé si es válido con Z, vamos a decir false, ¿ok? Y aparte pues le puse mayúsculas. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Muy bien. Y 3 o 6 caracteres. Eso de 3 o 6 caracteres es indispensable porque sería ya sea de 3 o 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues ya sea que se repita 3 o 6 veces, entonces yo puedo encapsular eso en paréntesis, poner un OR, que se vuelva a repetir la expresión y ahí está, ¿no? Que sea o 3 veces o 6 veces, ¿no? Y ahí ya estaría funcionando, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a validar cantidad en pesos mexicanos y aquí es donde ya les decía de que el simbolito de pesos hay que escaparlo y aquí vamos a utilizar esto de aquí, ¿ok? Entonces, si yo quisiera decirle, el carácter que estás utilizando no quiero que lo pongas como lo que vale en la expresión regular, que es el fin en este caso. Ahora lo que yo necesito es decirle que literal agarre el símbolo de dólar o de pesos, pero que no le haga caso a lo que significa la expresión regular. Entonces aquí vamos a utilizar ese carácter que es el slash invertido y le vamos a poner, literal, agarra eso y luego ya con eso ya lo tomaría, ¿no? Entonces sería un número que se puede repetir 2 veces. Pues aquí lo tenía, a ver cómo lo tengo construido. Comienza con números del 0 al 9, seguido de un puntito decimal, seguido de 0 al 9 y ya está, ¿no? Entonces, puede ser números del 0 al 9 que se pueden repetir. Bueno, ya les puedo, si les pongo el rango de más, ya se entiende de que es 1 o más veces, ¿verdad? Porque en mi PDF les dije que si ponemos un más, sería eso, ¿no? Ok, entonces ya podemos ir como que haciendo esto, ¿no? Y seguido de un punto y ahí literal voy a poner el punto. Ahora, ¿el punto significa algo aquí?
Pues al parecer no, entonces no necesito escaparlo, o sea, no necesito ponerle esto, ¿ok? Por ejemplo, si estuviera haciendo una de suma, pues ahí sí necesitaría que escapar el carácter más, porque pues agarraría lo que significa dentro del lenguaje de expresiones regulares y no el carácter que yo necesito, ¿ok? Entonces ahí seguiría eso y luego seguiría otra vez la secuencia del 0 al 9, del 0 al 9, que se pueda repetir una o más veces y después, ¿qué más? Pues la moneda, ¿no? Ya sea el denominador, que sea MXN, USD, euros o CLP. Entonces, aquí pues ya estaríamos. Ahora, ojo, aquí viene algo. Si yo le pongo MXN, pasa algo que es algo de los más complejo de entender. Bueno, no es complejo, pero tarda uno en entenderlo. Si yo pongo MXN entre corchetes, fíjense qué es lo que pasa. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces va a ser que empiece con ¿dónde quedó mi navegador? Acá. Ok, vamos a poner 20.00 MXN. ¿Va a cumplir? Fíjense que no cumple, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le dejo la M nada más? Tampoco, ¿sí? Vamos a ver si tengo yo ahí un error con la expresión, porque hay veces que cuando necesitamos, bueno, no tengo errores, hay veces que cuando necesitamos escapar caracteres, necesitamos que escaparlo con doble slash, ¿sí? Entonces vamos a ver si en JavaScript es el caso. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces, okay. Entonces pongo la matrícula. Dejen más que carbure. Ahí está. Bueno, ahí no debería de cumplir. Así ya cumplió. Entonces, eso era, ¿no? De que teníamos MXN y era poner dos veces. Pero ¿qué pasa si le quito esto? ¿Jala o no jala? Fíjense que sí funciona. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo, se lo voy a comprobar así. Le voy a poner la X y ahí está, ¿sí? True también. ¿Por qué funciona? Porque cuando yo agrupo entre corchetes, es o la M, o la X, o la N, ¿sí? Porque está entre corchetes, ¿sí? Si yo le quito esto y lo agrupo en paréntesis, entonces ahora sí estoy obligando a que a fuerzas sea la MXN, ¿ok? Entonces, ahí, si yo vengo para acá y vuelvo a probar, ya no debería ya debería estar válido, ¿no? Entonces, ahí está, válido, y si le quito la N, ya no debería de cumplir, porque, ahí está, miren, ¿se fijan? Porque ya no le dije que, ya no lo agrupé entre corchetitos, entonces aguas ahí con eso. Entonces, si yo quiero hacer eso, pues nada más, agrupo esto y le pongo un OR para la otra tipo de moneda y así sucesivamente, ¿ok? Y aquí pues también podría agrupar esto para más elegancia, ¿ok? Muy bien, entonces ahí vamos avanzando, ¿ok? Y no sé si, no me acuerdo si tenía preparado más ejercicios, no. Entonces yo creo que con eso ya podemos entender. Es súper importante estar viendo qué significa cada cosa, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar este PDF para que ustedes lo tengan ahí. Igual hay infinidad de páginas donde ustedes pueden estar practicando sus caracteres. Y también otra cosa que se utiliza mucho es, por ejemplo, acá yo puedo agarrar la expresión y en vez de estar haciendo esto, aquí en el mismo input puedo poner el atributo pattern. Pongo la expresión que quiero y ya está. Si le pongo required, ¿sí? Si le pongo required, pues ya cumpliría y no necesitaría que validarlo con JavaScript, ¿no? Entonces, creo que pues este video ya se hizo largo. Si quieren una segunda parte, pues ahí me dicen. Un ejemplito de web scraping y expresiones regulares podríamos hacer. Y pues nos vemos.